Posiblemente uno de los temas que más preocupan e inquietan a los hombres son todos aquellos relacionados con la próstata, aunque la mayoría de ellos posiblemente no sepan ni lo que es la próstata. Existe todo un misterio y una inquietud alrededor de todos los acontecimientos que en un momento determinado de la vida, en torno a los 50 años, van a ocurrir y que les lleva a la reflexión precisamente por este devenir de la edad, por el proceso de la madurez. Movember es un movimiento a nivel mundial que se preocupa o que intenta concienciar a la población de que se preocupe por todos aquellos temas relacionados con la salud masculina y fundamentalmente con la prevención del cáncer de próstata, y celebra a lo largo del mes de noviembre a nivel mundial multitud de actividades precisamente para concienciar a la población de este problema de salud masculina a lo largo de toda su vida. Y se dejan como anécdota todos los hombres un bigote para recordar que hay que preocuparse por los temas de salud prostática. Saludos de nuevo, estamos en una nueva edición de este videoblog que tratamos los temas más prevalentes y que más inquietan a la población de la salud dentro de nuestra especialidad, que es la urología. Soy Carmen González Enguita, jefe de servicio de urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Todos los hombres a lo largo de su vida van a sufrir algún problema relacionado con la próstata y precisamente, como decía, será la edad media, en torno a la madurez de los 50, 50 y tantos años, cuando empieza a inquietarles esta situación. Sabemos, según las series que se publican, que podamos consultar, que va a empezar a tener problemas prostáticos prácticamente todos los varones a partir de esta edad y que el 90% de ellos, si tuviesen 80 o 90 años, van a tener esta patología. ¿Qué es lo que les inquieta fundamentalmente de la próstata? Pues varias circunstancias. Posiblemente la primera de ellas, en edad más joven, por debajo de los 45 años, van a ser todas aquellas circunstancias relacionadas con las infecciones prostáticas. La infección urinaria que llega a la zona anatómica de la próstata por bacterias que vienen del tracto digestivo van a poder influir en la misma y van a producir procesos de prostatitis aguda, que como veremos tiene una sintomatología muy florida y muy variada. También en esta edad, y sobre todo si tienen menos de 45 años, bacterias de enfermedades de transmisión sexual, como gonorrea, clamidia, pueden influir en la próstata y provocar cuadros de infección, cuadros de inflamación y cuadros sintomatológicos muy importantes. Un tema que les preocupa además a los varones en esta edad son los trastornos miccionales, es decir, al orinar, que la próstata puede estar provocando. Preocupa, cómo no, todos aquellos temas prostáticos que ellos pueden relacionar con temas sexuales, de disfunción eréctil fundamentalmente, y el tan temido control de PSA, la interpretación de PSA en un momento determinado de la vida. ¿Pero qué es la próstata? La próstata es una glándula sexual que va a intervenir en el proceso de la reproducción. Glándula pequeña, de forma como una castaña, que se encuentra debajo de la vejiga, por delante del recto, y que va a influir, como decíamos, en la sexualidad, pero en el capítulo de la reproducción. Produce los nutrientes necesarios para dar viabilidad, madurez, movilidad a los espermatozoides y que puedan, en el momento concreto, llegar a ser fértiles o llegar a fertilizar el óvulo. A lo largo de la vida, y por una influencia hormonal protagonizada fundamentalmente por la testosterona, va a producirse un crecimiento, lo que llamamos una hiperplasia, de características benignas, y que por la situación peculiar anatómica donde se encuentra esta glándula, es decir, debajo de la vejiga, va a estar influyendo en las características de la micción. Es decir, una glándula sexual en el territorio del urinario, las enfermedades o los procesos de su evolución a lo largo de los años va a estar manifestándose por problemas miccionales, problemas de vaciamiento de la vejiga, fundamentalmente, de tal manera que no vamos a poder separar los dos elementos, próstata y vejiga. Y hoy hablamos de una unidad vesicoprostática en la que los síntomas del tracto urinario inferior van a estar influidos por este crecimiento o por este devenir de la próstata a lo largo de su vida, sabiendo que existen otros trastornos del tracto urinario inferior que van a producir síntomas parecidos y que no van a tener nada que ver con la próstata. ¿Cómo llegamos a diagnosticar que estamos ante un proceso de
síntomas del tracto urinario inferior relacionados con hiperplasia benigna de próstata, porque esto inquieta a los hombres en el sentido de que empiezan a pensar que podemos estar ante una enfermedad de características malignas. Los síntomas son muy característicos en sí del proceso prostático, sin diferenciar un proceso benigno y otro maligno. Es decir, lo que acabo de contar en relación con la clínica hay que testarlo con características potentes porque vamos a poder sacar muchos datos al respecto. Y además existe un cuestionario que se llama el IPSS, que de una manera validada el varón va a poder cuantificar y poder cualificar qué tipo de síntomas tiene. Junto a los síntomas, que es lo más importante inicialmente, realizaremos una exploración física de la próstata a través del recto, lo que llamamos el tacto rectal, y que nos va a dar mucha información sobre las características anatómicas propias de la glándula, de su tamaño, de su forma, de su consistencia. De la analítica, ¿qué nos interesará? Pues nos interesará ver la función renal, que la marca la creatinina, nos interesará saber la infección urinaria o no que pueda estar asociada, como hemos hablado de procesos de progresión, y nos interesará conocer los niveles de PSA, del antígeno específico prostático. Al comienzo del estudio prostático se suele realizar, y es recomendable realizar, una ecografía de todo el aparato urinario para conocer el tracto urinario superior sobre todo. Nos dará información sobre la vejiga, sobre la salud vesical, y nos dará información sobre la próstata. Y en esta situación nos interesará ver su tamaño y la repercusión que a lo largo del tiempo ha podido tener sobre la vejiga, porque hay signos ecográficos que se pueden manifestar y se pueden ver. Y por último, una exploración muy básica que realizamos en este proceso de diagnóstico es una flujometría. Consiste simplemente en una micción espontánea sobre un aparataje que nos va a determinar una serie de presiones, una serie de datos urodinámicos básicos de cómo es esa micción, y podemos aquí identificar trastornos fundamentalmente obstructivos. Los urólogos diferenciamos dos grandes grupos de síntomas. El primero de ellos está relacionado con el momento en que la vejiga se está llenando de orina y hablamos de síntomas de llenado, en otro momento les llamaríamos irritativos, y el otro grupo de síntomas está en relación con el vaciamiento de esa vejiga, llamados síntomas de vaciado, y que en otro momento hemos podido llamar síntomas obstructivos. Hablando de los síntomas de llenado, lo más característico es que el paciente empieza a aumentar el número de veces que tiene que ir a orinar a lo largo del día. Este aumento de la frecuencia miccional la llamamos polaquiuria. En ocasiones lo que manifiesta es que tiene un aumento de la urgencia miccional, es decir, tiene sensación permanente de deseo de orinar, a veces irrefrenable, a veces incluso que va acompañado de pérdida de orina. Y es muy característico también en este grupo de síntomas que aumenta el número de veces que el paciente necesita orinar por la noche, lo que vamos a denominar nocturia. El otro grupo de síntomas son los síntomas de vaciado, y son muy característicos que el paciente comente que le cuesta orinar, que sobre todo en la primera micción de la mañana tarda un tiempo en comenzar esa micción, y que cuando está en ello tiene que hacer fuerza para conseguir el vaciamiento, y a veces el vaciamiento no es completo, es un vaciamiento incompleto, quedando la sensación de micción residual, lo que llamamos un residuo posmiccional, en el interior de la vejiga. Nota que el chorro es más débil, el chorro es menos fuerte, el chorro es entrecortado, a veces hablan ellos de un chorro en regadera, y existe un goteo terminal molesto más importante que el que ha tenido en las micciones habituales en épocas anteriores. Finalmente, hablando de síntomas, existe un grupo que son síntomas que llamamos tardíos, o que son síntomas de progresión de la enfermedad, cuando el proceso está bastante evolucionado, y que consisten en realmente verdaderas ya complicaciones. La aparición de incontinencia urinaria que llamamos por rebosamiento, es decir, cuando existe un cuadro claro de obstrucción, la orina acumulada en la vejiga sobresalta esa obstrucción y sale espontáneamente sin ningún tipo de control. Paradójicamente hay una obstrucción y a la vez hay una pérdida de orina.
Pueden aparecer cuadros de infección urinaria, es decir, siempre que haya una infección urinaria en el varón hay que pensar que hay una patología relacionada con la próstata. Se pueden formar cálculos en la vejiga, piedras en la vejiga en relación con esta situación y finalmente en un cuadro muy avanzado del proceso prostático, proceso obstructivo, se produce un deterioro de la función renal como consecuencia de una dilatación del tracto urinario superior en las dos unidades renales que conlleva a una insuficiencia renal obstructiva. Es decir, la progresión de la enfermedad hace pensar que el proceso está muy evolucionado cuando aparecen estos síntomas. Antes de pasar al tratamiento quiero decir dos cosas importantes. La primera, relacionada con el PSA y la segunda con los aspectos sexuales relacionados con la próstata. El PSA, que es una analítica de sangre y que significa antígeno específico prostático, está preocupando muchísimo a la población, porque sabemos que aquellas cifras por encima de un valor determinado, que son 4 nanogramos por mililitro, pueden estar relacionados con el proceso cáncer de próstata. Y si bien esto es cierto y nos tenemos que preocupar de identificarlo, lo que realmente es cierto, y quiero tranquilizar a la población, es que la mayoría de las situaciones no van a ser un cáncer de próstata. Hay multitud de situaciones benignas de la próstata que pueden elevar el PSA, comúnmente conocidas como por ejemplo el haber tenido una relación sexual el día anterior, por lo tanto una eyaculación, el haber realizado un tacto rectal, el haber tenido una infección urinaria, el haber tenido un sondaje previo o una instrumentación por parte del urólogo, es decir, situaciones normales urológicas que pueden estar elevando este PSA, una prostatitis, como hemos comentado al principio, que inquietan muchísimo y que hay que descartar que no esté en relación con procesos malignos. Y el otro aspecto que quiero destacar de manera muy importante es que al varón, y precisamente en esta edad, en su edad de madurez, a partir de los 50 años, le preocupa que todos aquellos trastornos que está empezando a vivir en relación con su sexualidad, fundamentalmente con la erección, estén relacionados o no con los temas prostáticos. Hoy tengo que decir que sí, que existen mecanismos fisiopatológicos que explican cómo todos estos trastornos miccionales que están relacionados con la próstata también pueden explicar los trastornos que en esta edad determinada se está viviendo con la sexualidad, fundamentalmente con temas de erección. Vamos a pasar a hablar del tratamiento, recordando que el motivo por el que el paciente acude a la consulta es síntomas. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser aliviar o tratar de solucionar los síntomas que el paciente tiene, que sufre, por los que pide una solución y que son los que le va a dar calidad de vida. Hace muchos años, más de 30, no existían la numerosidad de fármacos que hoy tenemos para poder elegir y directamente estos pacientes iban a tratamiento quirúrgico. En la segunda mitad del siglo XX y en los años 90 aparecieron dos grandes familias de fármacos, los alfa-bloqueantes y los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que vinieron a aliviar y a solucionar gran cantidad de problemas del tracto urinario inferior, de síntomas del tracto urinario inferior relacionados con hiperplasia benigna de próstata. Y hoy estamos en el momento de las combinaciones farmacológicas, sin olvidar que muchos de los fármacos o situaciones concretas de trastornos sexuales relacionados con la erección, fundamentalmente, van a aliviar sintomatología miccional cuando se combinan fármacos elegidos para hiperplasia benigna de próstata y fármacos elegidos para el tratamiento de la disfunción eréctil. Y si con fármacos no somos capaces de aliviar estos síntomas o solucionarlos, o circunstancias relacionadas con la propia farmacología nos indican que es mejor elegir un tratamiento quirúrgico, también en este momento existe una gran revolución de los mismos. Se mantiene como técnica convencional la resección transuretral de próstata, que es el gold estándar de este procedimiento, y la adenomectomía prostática. Ambas van a consistir en extirpar el adenoma con métodos diferentes. La adenomectomía lo va a extraer completamente, como esa naranja que vamos a quitar los gajos y vamos a dejar la corteza, y la resección transuretral, de la misma manera, los gajos los vamos a virutar haciendo pequeños trocitos, de tal manera que queden un hueco prostático adecuado como para conseguir esta micción. Estas técnicas han evolucionado muchísimo, como decía,
y hoy en día podemos conseguir el mismo éxito mediante otro tipo de energías, como por ejemplo el láser, que es tan conocido. Y con el láser podemos hablar de dos grandes grupos. El láser que vaporiza es aquel que el rayo de luz toca las células prostáticas y las hace desaparecer, se vaporizan, y aquel otro láser que lo que hace es igual que la adenomectomía, consigue separar los gajos de esa naranja de la cápsula y dejar el hueco libre para que el paciente pueda orinar adecuadamente. Otro tipo de técnicas lo que harán serán elevar los lóbulos prostáticos para ampliar el hueco por donde poder orinar y, en definitiva, favorecer el vaciamiento de la vejiga. Tengo que quitar el miedo, son técnicas hoy completamente seguras, controladas, básicas dentro de nuestro proceder urológico y que lo que consiguen es que eliminando esa obstrucción que está produciendo el vaciamiento vesical consigamos una micción adecuada. En aquella relación que establecíamos de próstata con situaciones sexuales concretas, podemos decir que una cirugía bien realizada, sin incidentes y sin accidentes, no tiene que alterar para nada la sexualidad, salvo en el proceso de la eyaculación. Si disminuye el volumen de la glándula prostática, disminuirá el volumen del eyaculado y además se produce un efecto sobre la dirección del eyaculado. Cualquier paciente operado de cirugía prostática va a tener una eyaculación que ellos conocen como eyaculación retrógrada, es decir, disminuye el volumen en concreto y además la mayoría de ellos se va dentro de la vejiga. Situación nada anómala y situación no inquietante porque se orina este volumen eyaculatorio en la micción siguiente. Mi consejo final está orientado hacia algo de que no hemos hablado en el capítulo y es la prevención. Está orientada a tres aspectos fundamentales: modificaciones en nuestro estilo de vida, cambios dietéticos y cambios miccionales. En cuanto a la dieta, aquellas comidas muy especiadas y muy irritantes van a ir mal, y el exceso de alcohol también. En cuanto a estilo de vida, todas aquellas situaciones en las que estamos sentados muchas horas sobre la próstata, que está en el medio de la anatomía del perine, van a ir mal. Y estoy hablando pues de muchas horas trabajando, viajes largos, la bicicleta, hacer moto, montar a caballo, todas estas situaciones van a ir mal a lo largo del tiempo. Y hábitos miccionales, hay que orinar cada 2 horas para tener una buena dinámica miccional. Sin olvidar que la ingesta abundante de líquidos es obligatoria, un mínimo de 1,5 litros de agua al día. Para cualquier situación, pero sobre todo para aquellas que tengan sintomatología leve y moderada, para evitar lo que hemos hablado del progreso de la enfermedad a lo largo de la vida.